les pedimos disculpas, nos sentimos un poquito mal, estamos pues un poco enfermos, no sabemos si es gripa aviar, no sabemos si es influenza, no sabemos si es COVID, pero estamos en una situación enfermera, Dios es el que nos levanta, entonces gracias a su misericordia estamos aquí, podemos seguir avanzando, entonces esperamos que Dios cuide a tu familia, y pues si es el medio para que nos vayamos a su presencia, pues nada más aquí está la cuenta, ¿sí? Porque si no es eso, es un accidente, es de cualquier manera, pero tenemos un día, hermanos, que entregar cuentas, y eso es lo que no tenemos que dejar de pensar, ¿sí? Entonces, hoy venimos a meditar en la palabra del Señor, vamos a aprender los recursos en la oración, es el tema 10, y hoy vamos a hablar de Asa, ¿sí? En el libro de Reyes, lo encontramos ahorita, lo acabamos de leer, cuando tú lees Primera y Segunda de Reyes, recordemos que vamos a encontrar 39 reyes, que de los cuales estos 39 reyes se encuentran en los dos reinos. ¿Cuáles son esos dos reinos? Ya lo vimos, el reino de Israel, el reino de Judá. Y en estos reyes vamos a encontrar los reyes del norte y los reyes del sur. En el reino de Israel vamos a encontrar 19 reyes. En el reino de Judá vamos a encontrar 20 reyes. Y recordemos, hermanos, que esos reyes, unos hicieron lo malo delante del Señor y pocos hicieron lo bueno delante del Señor. Ya vimos esa historia en nuestros manuales del principio de año. Ahí lo puedes volver a leer, lo puedes volver a escudriñar. Y hoy vamos a hablar de Asa. Se menciona a Asa y a Josafat en Primera de Reyes, que hicieron lo recto ante los ojos del Señor. Entonces, Asa, hermanos, es un personaje muy importante en esta enseñanza del Antiguo Testamento que oró. Vamos a ver su oración el día de hoy. Pero Asa, hermanos, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Entonces es digno de que lo escudriñemos, es digno de que lo estudiemos, es digno de que comprendamos, de que aprendamos quién fue Asa, ¿sí? Entonces, Asa, hermanos, viene del linaje de David. Entonces es algo muy importante, hermanos. ¿Quién fue David? El rey. Fue el rey David. Él es su abuelo, su bisabuelo. Luego viene Salomón, Roboam, y viene Abías, y él es el tercero de la línea de Salomón. Entonces es algo bien importante cuando tú lees el libro de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, vas a encontrar, hermanos, estas historias se van enlazando. Entonces es bien importante que para que tengas mejor comprensión y sepas de quiénes estamos hablando, vas a encontrar a David, vas a encontrar quién es Salomón, vas a encontrar quién es Roboam, vas a encontrar quién es Abías y por qué vino a la descendencia de Asa. Porque por esta herencia genealógica, él hizo lo recto ante los ojos del Señor, porque ellos fueron transmisores de la fe, ¿sí? Y se cayó en Asa esa fe del Señor. Entonces es muy importante que hagas tus anotaciones para que lo vuelvas a estudiar, a repasar. Y se menciona a dos reyes, ¿verdad? En este capítulo, que es Asa y Josafat. También encontramos estos reinos, que es la división que se hizo. Aquí tengo una división de las tribus, de las 12 tribus, no es la división tal cual de Israel y de Judá, pero eso ya lo estudiamos a principios de año, tú lo tienes que tener en tu mente, eso ya lo tienes que digerir, porque eso ya lo vimos, hermanitos. Entonces lo encontramos que en la tercera división del libro de Reyes se menciona que hay 20 reyes de Judá en el reino del sur y 19 reyes, ¿verdad? Como se los escribí en el reino del norte. Bueno, estos dos reyes también se menciona que hicieron lo peor delante del Señor, Omri y Acab, son los dos peores. Entonces pues hay que ver también qué hicieron, ¿sí? El reino de Israel duró 209 años, hermanos, ¿sí? Después de la división, cuando se hizo la división, y cayó bajo el poder de Asiria en el año 722 a.C. Sí, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué, hermanitos? Porque Jesús, el Señor, Dios juzgó a Israel. Pues nada más, hermanos, porque vamos a encontrar en Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, que Dios juzgó a Israel por la idolatría, porque imitaron costumbres paganas, porque fueron inmorales, porque sacrificaron niños. ¿Se acuerdan cuando vimos los sacrificios que se hacían en los altares a los ídolos? Pues eso lo vimos en nuestros primeros manuales.
hacían brujería, la astrología, abandonaron a Dios. Entonces, pues lo peor de todo fue que abandonaron a Dios. ¿Sí? Esto es lo que hizo Israel. Y pues ellos se alejaron primero de Dios, por eso Dios los juzgó al reino de Israel, por eso se hizo la división entre el reino de Israel, entre el reino de Judá. Entonces tenemos que tener esta perspectiva para poder entrar al panorama, y hoy vamos a citar el libro de Crónicas, ¿sí? Y en este libro de Crónicas recordemos que es un libro que vimos que es un libro histórico. Entonces vamos a encontrar la historia de Israel y la historia de Judá en el libro de Primera y Segunda de Crónicas, ¿sí? En estos capítulos del 10 al 36 nos cuenta la historia de los 20 reyes de Judá hasta el tiempo de la cautividad de este reino, ¿sí? Este es un panorama para que te des cuenta de qué vamos a hablar hoy. Esta sección empieza con la división del reino después de la muerte de Salomón. Se dividió el reino del norte, ¿verdad? Que es Israel. El reino del norte es Israel. Israel es el norte y Judá es el reino del sur. Entonces, aquí dice, hermanitos, que en el libro de Segunda de Crónicas, que vamos a leer hoy, se enfoca a relatar los sucesos de los 20 reyes de Judá. Entre esos 20 reyes de Judá va a sobresalir Asa. ¿Por qué? Porque hizo lo recto delante del Señor. ¿Sí? 8 de ellos fueron buenos, nada más 8 de esos 20 reyes, hermanos. Entonces tómenlo en cuenta, es muy importante porque no todos hicieron lo bueno. 2 fueron entre ellos buenos, y aquí está mencionado Asa y Josafat, ¿sí? Dentro de esos 8. Y los otros 10 pues fueron malos, hermanos. Recordemos que esa historia la vimos al principio. Y estos malos fueron Manasés, que reinó durante 55 años ocupando el trono de Judá, y comenzó siendo el peor, hermanos, de los reyes de Judá, de la historia, ¿verdad? Y acabó como uno de los mejores también, Manasés, por permitirle a Dios restaurar su vida. Entonces, a pesar de que Manasés fue dentro de uno de los malos, Dios permitió que Dios restaurara su vida, y bueno, Dios siempre nos da una oportunidad de vida. Y entre los peores reyes, pues aquí estamos mencionando, ¿no? A Omri, a Acab, a Roboam, el hijo de Salomón, ¿verdad? Él no estuvo dispuesto a seguir el buen consejo de los hombres sabios de su reino. Entonces, hay que seguir el consejo sabio, ¿verdad?, de los hijos de Dios que están leyendo la palabra. Y bueno, vamos a ver que también en el capítulo 21 mata a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Entonces, pues sí fue malo, ¿verdad? También vamos a ver que los reyes, ¿verdad?, que son buenos, son un reflejo de la gracia de Dios. Entonces, Asa va a ser un reflejo de la gracia de Dios en esta historia, hermanitos, en la que hoy vamos a leer. Por otro lado, ha quedado constancia de 5 grandes reformas que tuvieron lugar en Israel en intentar detener el proceso del deterioro de la nación de Salomón, ¿sí? El primero de estos periodos de reforma tuvo lugar bajo el rey Asa, ¿sí? Entonces vamos a ver que Asa entró en un periodo de reforma para este reino, ¿sí? Aún con todas las reformas y limpiezas, ¿qué creen, hermanos? Que el pueblo continuó cayendo muy bajo. Entonces vamos a ver lo que hoy hizo Asa, pero de todos modos el pueblo sigue decidiendo. Entonces puedes tener tu mentor espiritual, puedes tener un líder espiritual, pero tú decides. ¿Sí? Siempre Dios no va a hacer robots. Él respeta tu voluntad, Él respeta tu decisión, Él respeta que tú vayas, ores y que hagas lo contrario, porque muchas veces vamos y clamamos, como en todos estos ejemplos de la Biblia, y la diferencia es someterte a su soberanía o ayudarle al Señor. Muchas veces se le ha ayudado al Señor. El último capítulo también nos narra los terribles y sombríos días durante los cuales Nabucodonosor se llevó a la ciudad cautiva y puso a un rey marioneta en el trono. Esto lo vemos en el libro de Segunda de Crónicas. Bueno, Segunda de Crónicas no menciona a los reyes de Israel. ¿Por qué, hermanos? Pues porque se trata a Israel como a una nación apóstata.
¿sí? Entonces hoy nos vamos a enfocar en el reino de Judá. Anda en caminos de maldad y de muerte, ¿sí? Israel anduvo en caminos de maldad y de muerte y por eso Dios los juzgó. Entonces, todas estas referencias nos tienen que hacer meternos a la historia, escudriñar nuestro corazón y tener esa reverencia, ese respeto por la presencia de Dios, porque por eso estamos conociendo estas oraciones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces algo muy importante en el libro de Primera de Reyes. Vamos a leer del 15 al 8 al 24, ¿sí? Ya lo tenemos ahí. Yo creo que no le pusieron mucha atención. Vamos a sobresaltar en Primera de Reyes. Vamos a leer Segunda de Crónicas 15, 1 al 19, que es el mismo. Segunda de Crónicas 15, 1 al 19. Vamos a ver las reformas religiosas de Asa. Vamos a ver quién es Asa. Del 1 al 19. Dice que luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa. Entonces, apúntale en tu cuaderno, apúntale en tu Biblia que Asa era un rey. Cuando éste volvía de la batalla, escúcheme Asa, le gritó, escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Aquí hay una palabra de parte del Señor que le dio a Asa. El Señor le está diciendo a través de Azarías que el Señor va a estar con ellos, ¿verdad? Si permanecen con Él. Entonces, esto es algo bien importante que Dios nos habla hoy a nuestra vida. Mientras ustedes permanecen con Él, cada vez que lo buscan, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Esto no ha cambiado hasta el día de hoy, hermanos, ¿sí? Versículo 3 del capítulo 15 de Segunda de Crónicas. Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios. Ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué hacían? Dejaron de lado a Dios, ¿sí? Los israelitas. Sin sacerdote que les enseñara y sin la ley que los instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades, se volvían al Señor. ¿Alguien aquí, es mera coincidencia? Pueden decir, ay, uy, volvían al Señor Dios de Israel y lo buscaban y lo encontraban, porque Dios no cambia. El Señor dice, si tú me buscas, me vas a encontrar, ¿sí? Y lo prometió. El Señor lo cumple, Él no cambia como tú y como yo, Él no es de doble sentido, Él permanece fiel, permanece en sus promesas. Bueno, en el versículo 5, en estos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad y los problemas perpetuaban a los habitantes de todos los países. Nación luchaba contra nación. Este es el panorama que se encontró Asa. Entonces puedes poner, Asa se encontraba en una nación contra nación, ¿sí? Una ciudad contra ciudad, todos estaban contra todos, hermanos. Este es el panorama de la vida de Asa, al que vamos a mencionar hoy en nuestro tema 10, porque Dios, ¿verdad?, las afligía con todo tipo de dificultades. De parte de Dios eran estas dificultades, ¿sí? Pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Aquí también dice que cuando Asa oyó este mensaje de Azarías, el profeta, se armó de valor y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá. Entonces, ¿qué vino a la vida de Asa cuando oyó la palabra de Dios? Se armó de valor. Entonces, cuando tú oyes un mensaje de parte del Señor, tu actitud tiene que ser llenarte de valor, ¿sí? Porque no estamos por vista, hoy estamos por fe, ¿sí? Aquí dice que se armó de valor y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá. Anoche nos leía el pastor
domingo, lo que abomina al Señor, lo que aborrece el Señor en los proverbios. Entonces, imagínense estas ciudades lo que hacían, ¿no? Tenían ídolos. La idolatría no le agrada al Señor. Así como de las ciudades que había conquistado en la zona montañosa de Efraín. Entonces nos vamos a ubicar en una zona montañosa, estamos hablando en Efraín, y además reparó el altar del Señor que estaba frente a la antesala del templo del Señor, que había construido entonces, ¿quién? Salomón, ¿verdad? Nos está hablando de este templo. Entonces por eso lo mencionamos y entonces lo enlazamos luego, ¿verdad? ¿Cuál templo? Vamos al templo. Después Asa convocó a todo el pueblo de Judá y de Benjamín, junto con la gente de Efraín, Manasés y Simeón, que había establecido entre ellos, pues muchos de Israel se habían mudado a Judá durante el reinado de Asa, cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. Entonces mucha gente vino a Judá porque sabían que Dios estaba con Asa. Y así es, cuando sabe la gente que Dios está contigo, van a desear lo que tú tienes, van a venir a que ores por él, a que le digas dónde te congregas, a que lo lleves a los pies del Señor. Sí, hasta el día de hoy esto es lo que va a pasar en nuestra vida. La gente se reunió en Jerusalén a fines de la primavera, durante el año 15 del reinado de Asa. Ese día sacrificaron al Señor 700 cabezas de ganado y 7,000 ovejas y cabras del botín que habían tomado en la batalla. Entonces ya habían ido a la batalla. Luego hicieron un pacto de buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con todo el alma. ¿Sí? Estos son nuestros votos. Nosotros no hacemos pacto con el Señor, hacemos votos. Entonces nuestro voto debe de ser eso, hermanos, cada día buscarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Por eso entonces volvemos a leer que Asa era quien hacía lo recto ante los ojos del Señor, ¿sí? Porque le buscaba de todo su corazón, ¿verdad? Luego hicieron este acto con el Señor, este voto, porque dice Dios de sus antepasados. ¿Cuáles sus antepasados de Asa? Abías, Roboam, Salomón y David. Entonces, qué importante y qué trascendental es que tú y yo compartamos la palabra a nuestras generaciones. Alguno será salvo, alguno en su momento dará las palabras que le enseñaste y por los antepasados, ¿verdad? Entonces, es muy importante, es trascendental, ¿sí? Sí, da dirección a nuestras generaciones. Bueno, decidieron que todo el que se negara a buscar al Señor, Dios de Israel, sería ejecutado, fuera joven o anciano. Entonces hubo una sentencia que ellos decidieron, ¿sí? Todo aquel que se negara a buscar al Señor, qué bueno que no estamos en ese tiempo, hermanos. Qué bueno que eso no se hace en las iglesias, porque si no aquí dice que debería de ser ejecutado, fuera joven, anciano, hombre o mujer. Con gran voz hicieron un juramento de lealtad al Señor, al estruendo de las trompetas y al fuerte toque de los cuernos de carnero. Todos en Judá estaban contentos con el pacto porque lo habían hecho de todo corazón. Con fervor buscaron a Dios y lo encontraron. Y el Señor les dio descanso a sus enemigos en todo este territorio. El rey Asa quitó a su abuela Maca. Entonces, apúntale, su abuela Maca, ¿sí? ¿Por qué la quitó, hermanos? Porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera. Entonces la quitó porque antes había dicho, ¿verdad?, que iba a quitar a todos los que no buscaran al Señor, fueran hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Entonces él no tuvo esa compasión con su familia, ¿sí? No tuvo favoritismo, fue radical y ahí fue su abuela incluida, hermanos. Qué trascendental es que nosotros seamos radical con el pecado, que nosotros digamos al pecado, pecado, no que una mentirita, ayer no lo compartía el pastor, que es mentira delante del Señor, transgresión es transgresión. Entonces, ¿qué valor tuvo Asa? ¿Qué comunión tenía con el Señor para tomar? Y no te estoy diciendo que agarres las maletas de quien no vive bajo la cobertura de Dios en tu casa, sino que intercedas, que ores, porque vamos a ver el tipo de oración que hizo Asa.
Aquí fue una decisión, aquí fue una actitud del corazón, porque tenía un corazón conforme al del Señor. Aquí dice que derribó el poste obsceno y lo hizo pedazos y lo quemó en el valle de Cedrón. Aunque no se quitaron los santuarios paganos de Israel, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel durante toda su vida. ¿Sí? Llevó al templo de Dios, la plata, el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. Así que no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. ¿Sí? Y entonces en el capítulo 16 vemos el último reinado de Asa, los últimos años del reinado de Asa. Dice que murió en el 870 a.C., su padre era Abías, y entonces podemos ver en esta historia que él venía del linaje de una casa real, venía de la casa de David. Entonces, qué importante es que nosotros ahora engendremos hijos que son reyes, que son sacerdotes, que son linaje escogido, que son nación santa, que son pueblo adquirido por Dios, comprado por la sangre de Cristo. Entonces, no tienes cualquier herencia a tu lado. Ustedes no son ni yo cualquier cosa, somos herencia del Señor, somos sus hijos. ¿Sí? Bueno, en el versículo 16, del 1 al 7, aquí nos dice, ¿verdad?, que en el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, invadió Judá y fortificó Rama para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real, los envió al rey Ben-Hadad de Aram, quien gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje que leímos en el capítulo anterior: hagamos un tratado, tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío plata y oro, rompe el tratado con el rey Baasa de Israel para que me dejen en paz. ¿Sí? Y aquí dice que Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel. Y ellos conquistaron las ciudades de Gijón, Dan y Abel-Bet-Maca y todas las ciudades de almacenamiento de Neftali. Y apenas Baasa de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Ramá y detuvo todo el trabajo. Entonces el rey Asa convocó a todos los hombres de Judá para que transportaran las piedras de construcción y la madera que Baasa había estado usando para fortificar a Ramá, y Asa empleó esos mismos materiales para fortificar las ciudades de Geba y de Mizpa. ¿Sí? Entonces vemos aquí cómo fue el último tiempo del reinado de Asa. Bueno, entonces esta introducción, hermanitos, te va a dar la comprensión de lo que hoy vamos a leer. Ya habíamos visto también estos son nuestros reyes que alguna vez vimos, pero bueno, ya se les pegó, de todos modos aquí viendo esta línea, ¿sí? Y entonces vamos a la página 50 de nuestro manual, y ya conociendo quién es Asa, ya entrando, ¿sí?, en la materia de quién es Asa, vamos a ver que la vida de Asa es el tercer rey de Judá, de verdad, nieto de Salomón. Y vamos a ver en el tercer parrafito que está en letritas negras, que es Segunda de Crónicas 14:2-6, dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Lo vimos, ¿verdad? Ya lo palpamos ahorita a través de la escritura. Porque quitó los altares del culto ajeno. Y los altos, eso es, los altares levantados en las cimas de las montañas. Vimos que estábamos situados en Efraín. Quebró las imágenes y taló los bosques, los ídolos obscenos, para adorar por la gente, ¿verdad? ¿Quién? Nuestra abuela. Y mandó a Judá que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los altos y las imágenes, y estuvo el reino quieto delante de él. Esto lo acabamos de ver. Aquí nos dice, ¿verdad?, que en otras palabras, cuando el rey ya se escondió, ¿verdad?, el trono, lo primero que hizo fue dirigir a la nación a un despertar moral. Entonces, de la perspectiva de este escritor de nuestro manual, despertó, ¿verdad?, una perspectiva moral.
porque vimos que había estas imágenes, ¿no?, a los dioses. Entonces, hoy tú y yo podemos traer un despertar moral a nuestra generación, ¿sí? Porque Asa lo hizo. ¿Por qué? Porque ya vimos todos estos antecedentes, ¿sí? Tenía ejemplos, y hoy nosotros tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos mentores, tenemos padres, tenemos hombres y mujeres de fe que están siguiendo a Cristo y que están transformando su colonia, su calle, su casa, ¿no?, primeramente, para que podamos tener esa moralidad hoy en día, en contra de esta ideología que se está levantando. Y es triste ver cómo gente, hermanitos, ustedes jovencitas que conocen a el esposo de Maluna, ¿cómo se llama? El que canta la de Nadie como tú, un camino, que está sonando todos los días en el tianguis. Él está embarazada a su esposa. Entonces él dice que le va a poner por nombre Índigo, porque Índigo es neutral. Entonces él está promoviendo, hermanos, la mentalidad del género, de que cuando le llames no sea, tenga el término de el ¿no? Es hombre o mujer, no, es el masculino o femenino, pero tiene el ¿no? Tiene una que ya no es hombre o mujer, es ¿cómo se llama? Entonces lo está promoviendo con su mentalidad, y es un joven que tiene muchos seguidores. Entonces tenemos que tener cuidado con la moralidad que él está promoviendo a nuestra generación, porque mucha gente oye tú, nadie como tú. Entonces lo buscas en las redes y te aparece su forma de vivir. Y Eva Luna, según es hija de Ricardo Montaner, que según son cristianos, pero imagínense, él en su acta de nacimiento ya quiere que le digan el que ya es ese añadido, que no me acuerdo, ahorita lo estaba yendo en la mañana y se me olvidó, pero bueno. Nosotros tenemos que traer ese cambio, ¿sí?, a eso, a muchas cosas. Tenemos que impactar. Anoche orábamos oración por nuestras autoridades. O sea, tenemos tan cerca el municipio, tenemos acceso al municipio, hermanos, por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir metiendo? Pues vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos dé esa trascendencia, nos dé esas herramientas, nos dé ese faro que alumbra en esta nación, en este municipio pequeño de Nextlalpan. No sé cuántas colonias, cuántas comunidades, cuántas rancherías son, pero hay que estar orando, ¿no? Busquémoslas en el mapa, hagamos una lista, oremos por ellas, que en cada ranchería son chiquitas. ¿Te das cuenta que pasas la calle? Como aquí, Fracción 17 y Santa Inés, así son las rancherías. Mi hermana vive en San Francisco Molonco, ¿no? Entonces es parte de Nextlalpan. Entonces que en cada lugar oremos que haya un siervo de Dios, 2, 3, 20, orando, clamando, llevando a la gente a los pies del Señor. Entonces podemos tomar como ejemplo a Asa, porque tenía un corazón conforme al de Dios, porque hizo lo recto delante de Dios. Entonces vamos a ver más abajito. Ahora, estas personas que dicen que justificación no se puede legislar, están perfectamente correctos. Sin embargo, aunque el rey Asa no lo cumplió, ¿verdad?, fue un paso en la dirección correcta. Entonces Asa en su generación, en su territorio, hizo la diferencia. Entonces nosotros lo podemos hacer hoy en día. Al final de la página dice, en el último párrafo, que luego el rey Asa hizo algo digno de notar y relevante a nuestro día. Al encuentro continúa diciéndonos, en un tiempo de paz, el aumento a gran escala, el presupuesto de la defensa. Entonces vamos a ver aquí, hermanitos, en 2 Crónicas 14, del 6 al 8, aquí viene en tu manual, en la página 51, en las letritas negras, dice que edificó ciudades fuertes en Judá. Ya lo vimos ahorita. Por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado reposo. ¿Por qué? Porque hicieron un voto delante del Señor, ¿verdad?, de buscarlo, de obedecerlo, de seguir al Señor. Entonces dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, que es lo que leímos ahorita. Trajo todas lo que estaban construyendo, y él los trajo, pero para edificar su ciudad, para guardarla, para respaldarla, ¿no? Ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Entonces hemoslo buscado, y él nos ha dado reposo de todas partes. Edificaos pues, y fueron prosperados. Y tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000, y de Benjamín 280,000,
que traían escudos y flechas, arcos, dice, y todos hombres diestros. Entonces, ellos estaban preparados siempre con un ejército. Y aquí menciona, ¿no?, a Benjamín, ¿cuántos eran? Y de Judá, ¿cuántos eran? Entonces, aquí la referencia del manual dice que este reino del sur, que estamos hablando de Judá, estaba compuesto de 2 tribus, que era Judá y Benjamín, ¿sí? Entonces, cada tribu compromete a sus jóvenes para enfrentarse en el ejército. Una tribu comprometió a 300,000 y la otra a 280,000. Entonces, siempre, hermanos, va a haber alguien que está viendo tu prosperidad. Siempre va a haber alguien que quiere tomar posesión de lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque se despierta la envidia, la avaricia. Y entonces alrededor de Asa hubo alguien que se quiso levantar. Y dice este manual que venía de tener